Bienvenidos, bienvenidas a todas las que estáis escuchando este vídeo y vais a tener la oportunidad de compartir conmigo y con Dora este ratito, donde vamos a centrarnos en hablar del cuerpo, aunque por supuesto, como le comentaba Dora hace nada, no lo podemos separar del resto de las cosas que tienen que ver con nuestra vida. ¿Sí? Entonces, los que estáis en mi canal, me seguís, sabéis de lo que hablo, sabéis de lo que trato, pero quiero presentaros a Dora, que también estoy convencida de que muchos ya la conocéis. Pero bueno, Dora Gil es terapeuta transpersonal, organiza retiros, la vais a escuchar por muchísimas charlas, conferencias, y es escritora de dos libros altamente recomendados. Uno de ellos es Del hacer al ser, y su último libro que acaba de nacer es La abundancia está servida. ¿Sí? Buenos días, Dora. Buenos días, Yolanda, y buenos días a los que nos estéis escuchando por ahí. Bien. Pues bueno, ¿cuál es Encantada y el... agradecida de estar aquí. Perfecto. ¿Cuál es el motivo de esta charla y por qué para mí es tan importante? Sí, porque los que me seguís, los que ya me conocéis, sabéis que estoy queriendo aportar al mundo mi granito de arena para que cada vez más personas se cuiden sin tener que sufrir para poder conseguirlo. ¿Y cómo? Pues estoy extendiendo un sistema de entrenamiento que ya me acompaña durante muchísimos años en mi vida y que está fundamentado y está basado sobre los valores de nuestra esencia más profunda, que no tiene nada que ver y que no entiende de exigencias, sacrificios, imposiciones. ¿Sí? De eso Dora sabe mucho. Qué bueno. Sí. Entonces, Dora, voy a empezar con una pregunta. Vamos a empezar por ahí porque más que una entrevista pretendo que sea una charla, a ver qué nos surge a las dos, qué podemos aportar, qué perspectiva podemos aquí ampliar en relación al cuerpo. Sí, entonces, quiero preguntarte, ¿qué significa en este momento, porque vamos a hablar después de atrás, qué significa en este momento para ti tu cuerpo? Bueno, en este momento, Mm, después de sí, muchos vaivenes, idas y venidas, infinitos aprendizajes que siguen estando muy vivos, lo que tengo más vivo para mí es que mi cuerpo es la expresión de lo que soy. Es una pura expresión de mi ser que quiere manifestarse, gozarse y extenderse a través de esto que se llama cuerpo. qué bonito. Eso es para mí. ¿Qué significa, qué significado le da nuestro pequeño yo a ese cuerpo? ¿Para qué lo usa, Dora? ¿Cuál es su, cuál es su propósito? Cuando hablaba de después de muchos aprendizajes, me refería precisamente a esto, a cómo el pequeño yo, eso que creemos ser, esa falsa identidad disminuida con la que nos identificamos, ha ido usando y suele usar el cuerpo para su propósito, digamos. Su propósito es afirmarse, sentirse a salvo dentro de una especie de reducto, el cuerpo, de un universo que considera amenazador. Es una idea loca, es una idea inverosímil creernos aislados, separados de la totalidad, pero al habernoslo creído, pues el cuerpo eh, de alguna manera se convierte en la confirmación de esa idea loca. Y esa pequeña identidad, el pequeño yo, utiliza el cuerpo para refugiarse, para protegerse y también para validarse, porque al confundirse con una estructura sólida y aislada, escindida de la totalidad, pues necesita em, de alguna manera compensar esa sensación interna de pequeñez, de aislamiento, de carencia, haciendo que el cuerpo, lo único que en lo que él cree, sea pues más fuerte, más sólido, más atractivo, más deseable, más capaz de conseguir del mundo, que es su ámbito, lo que él cree que necesita. Entonces, él utiliza el cuerpo para esos fines constantemente, pues trata de adornarlo, de reforzarlo, de darle lo que necesita como un medio para conseguir eso, sentirse seguro, afirmado en un mundo que en realidad no le puede dar nada de eso. Pero él lo intenta, porque no da más de sí, es hasta donde llega.
Sí, ¿verdad? Le otorga un lugar, lo ofrecemos como algo que nos representa en este mundo, ¿no? Representa, Como que si nos representara en este mundo, nada más lejos de la realidad. Y además es muy claro. contradictorio, porque es verdad, cuando lo usamos desde el ego y lo utilizamos para seguir reafirmando de esa de contradicción, seguimos reafirmando esa limitación, esa necesidad de estar continuamente reafirmándolo a través de otro o a través de su forma, a través de una forma mejor, una forma que Sí. consideramos mejor, más llevada, pero yo sé por mi experiencia, Dora, que la forma que tiene el cuerpo no tiene absolutamente nada que ver dentro de esa sensación de pequeñez, invalidez, desvalorización, que en sí es de lo que está creado, esa idea ilusoria que es el ego, ¿no? O el pequeño yo, como tú bien lo dices, ¿no? Y yo por mi profesión sé que no tiene nada que ver cuando nos estamos experimentando desde ese pequeño yo, la forma que tenga tu cuerpo, porque lo he visto y funciona siempre igual, da igual que alguien tenga un cuerpo que en un momento dado aparentemente pueda necesitar, vamos a llamarlo una pequeña reforma, sí, una pequeña reforma, a alguien que tiene un cuerpo maravilloso. Yo he estado entrenando a personas con cuerpos y lo sigo haciendo con cuerpos maravillosos y esa sensación de limitación, de invalidez, de nunca ser suficiente, está todavía aún más activado que en una persona que necesita una pequeña reforma. Curioso esto, ¿verdad? Sí, Es curioso, es curioso. No tiene nada que ver no, con la realidad, como tú dices. Es mental. Es exactamente eso, el reflejo de una mentalidad de nunca es suficiente, no valgo, no soy. Es la negación de lo que somos. Y esa la tenemos interiorizada, sea cual sea la forma, ¿verdad? sí. Qué buen ejemplo este que das. Además tú sabes mucho de esto, Dora, porque en tu libro, vamos a decir que tu primera atisbo de despertar fue a los 12 años, corrígeme si en algo me equivoco. A ver, Luego hubo a los 18 años, cuando tú a través sí, de tu cuerpo pretendías conseguir eso que tú sentías como pequeñez, como limitación, y tú pensabas decir, bueno, si tengo un cuerpo, si de repente trabajo mi cuerpo y lo tengo mejor, voy a sentirme mejor. Cuéntanos eso, porque ahí está muy bien reflejado lo que yo estaba contando hace un segundo. efectivamente. Durante mucho tiempo le eché al cuerpo la culpa de mi malestar porque lo sentía denso, lo sentía pesado, mi mente lo comparaba con otros cuerpos mucho más ligeros, estilizados y desde esa mentalidad evidentemente no tenía más que ensañarme con mi cuerpo, echarle la culpa de todo y tratar de mejorarlo. Y ahí pasé muchos años probando tipos de dietas, haciendo ejercicio, haciendo de todo. A los 18 años sí que tuve un hermosísimo despertar de mi conciencia eh, que me expandió muchísimo por dentro. Y en ese momento, curiosamente, desde esa nueva perspectiva, desde la que yo comencé a contemplar la vida, mi cuerpo, sin que yo tuviera que hacer nada para conseguirlo, empezó a expresar esa apertura, empezó a expresar esa liviandad, a expresar esa ligereza a través de mi respiración, que se hizo muy intensa y muy consciente. Se expandía, se abría y se sentía fundido con todo. No, no había necesidad de esfuerzo. Ese periodo de expansión y de despertar duró una buena época, tras la cual, tras la cual tuve que volver de nuevo a mis limitaciones y patrones mentales que no habían sido todavía en absoluto resueltos. Fue como como una especie de atisbo para comprender qué era yo en realidad. Y de nuevo, cuando volví otra vez ahí, como yo ya había experimentado esa posibilidad de apertura, de ligereza, de fortaleza, de energía sin límite, pues entonces yo ya no podía quedarme ahí restringida porque ya sabía que era posible, ya sabía que el cuerpo podía expresar eso. Pero empecé de nuevo a tratar de intentarlo a través del cuerpo de alguna manera, a tratar de que fuera el cuerpo quien me llevara ahí. Es como, de nuevo, como viene la amnesia, tienes un despertar, te abre, viene la amnesia otra vez. Sí. Entonces, si intentas que sea el cuerpo otra vez, si yo ya lo he hecho, si eso, no me daba cuenta que yo no había hecho nada, era simplemente la vida en mí que había querido florecer y el cuerpo la seguía. El cuerpo siempre sigue
a la conciencia, no es al revés. Pero cuando estamos muy obturados y muy tapados, hacemos el camino contrario. Venga, pues dándole dale al cuerpo, seguro que voy a volver a conseguir eso, ¿no? Y emprendo todo tipo de técnicas y me sumerjo profundamente en todavía como el yoga, el- un montón de ejercicios psicofísicos al aire libre. Y sí, todo eso ayuda, todo eso para mí ha sido muy importante porque de alguna manera va nutriendo el anhelo, pero es importante darse cuenta de que es al revés en realidad. No es el cuerpo el que nos lleva a la conciencia, sino la conciencia la que se refleja en el cuerpo. Aunque una vez que eso está claro, desde esa conciencia podemos amorosamente ayudar al cuerpo a abrirse, ya que el cuerpo ha ido durante tantos años de nuestra vida somatizando y expresando nuestra cerrazón, nuestra separación. No sé si estoy respondiendo a lo que me dices, Sí, sí, lo que me perfectamente. Porque preguntabas. además en tu libro expresas muy bien cómo a través del ejercicio, de la alimentación, pues claro, por supuesto. Yo siempre digo que la forma del cuerpo, la estructura, al final cuando tú haces lo correcto, eh, eso siempre es consecuencia. El cuerpo es muy suave, muy sabio, el cuerpo además es muy compasivo y enseguida se obtienen resultados cuando tú haces las cosas de Totalmente. manera correcta. Por lo tanto, la forma del cuerpo Mm, siempre es consecuencia. Entonces, ¿cómo tú lo consigues? Y te das cuenta y dices, hey, ahora tengo el cuerpo que a mí mi mente me decía, si tuvieses este cuerpo maravilloso, esa invalidez, esa pequeñez que sientes, no te vas a sentir triunfadora, te vas a sentir la mejor. Y te das cuenta de cuando tienes ese cuerpo dices, pero si que sigo va, sintiéndome de la misma manera y no tiene nada que eso, ver con la forma que yo me imaginé. ¿No? totalmente, Sí, totalmente. esa es una de las cosas, Dora, al hilo de lo que estamos hablando, que es muy bonito y que yo descubro con mis alumnos, ¿no? Hay muchas personas que llegan a mí con una idea, ¿sí? Pues que vienen trabajándose de esa manera de decir, cuando yo tenga este cuerpo, o sea, mi malestar de mi sentir, mi sensación de pequeñez o de lo que estemos sintiendo es debido a porque me sobran 20 kilos o porque nunca me he cuidado o porque me siento fea, como lo queramos llamar, ¿no? Y es muy bonito descubrir cuando una persona, en vez de desde ese lugar, empieza a verse con los ojos de su referencia interna, que no tiene nada que ver con una perspectiva egoica, cuando empiezas a trabajar con esa persona, cuando yo empiezo a trabajar con esa persona, automáticamente, en muy poco tiempo, esa sensación de invalidez se pierde de vista y deja de aportarle valor a su cuerpo. Es decir, y con aquello que pensaba, decía, bueno, cuando yo pierda 20 kilos, tal, una persona enseguida, a lo mejor en muy poco tiempo, en cuestión de un mes o de 6 semanas, enseguida florece, florece. Se sigue cuidando, por supuesto, pero ya no tiene esa necesidad de tener que perder esos 20 kilos. Su felicidad tiene Claro, claro que no está ahí y su felicidad empieza a claro, florecer de otra manera. Y se claro, encuentran estupendas y magníficas. Sé que yo claro. como entrenadora hay veces que digo, para mis adentros, pues trabajaríamos un poquito más, pero para mí esa persona ha encontrado su camino y se siente bien, ¿no? Se Sí, siente bien. Y sí. muchísimas veces, Dora, cómo se descubren haciendo un deporte que nunca se hubieran imaginado antes. De repente, que- cuando se permiten, de repente a lo mejor su Ujú. cuerpo les pide correr o les pide hacer tal cosa, ¿no? Y al final terminan haciéndolo, terminan haciéndolo. Qué interesante. Se me ocurría mientras hablabas Sí, pensar, a ver, por qué buscamos el ejercicio físico? ¿Por qué buscamos todo lo que pueda hacernos sentir mejor físicamente a través de su ejercitación? Porque en el fondo, si lo vemos bien, tenemos un anhelo muy profundo de atributos o aspectos de nuestro ser que hemos olvidado. Amamos la fortaleza porque lo somos. Amamos el dinamismo porque nuestro ser es puro dinamismo en su expresión. Amamos la ligereza, amamos la fluidez, amamos la apertura, porque todo eso son cualidades de nuestro mm, ser expandido. Entonces, sí, lo tenemos eso ahí
¿Y qué pasa? Como cuando cerramos nuestra conciencia a nuestra fuente, nos vemos como cuerpo y entonces desde esa evocación profunda, como lo que tenemos a mano es el cuerpo y es lo único que vemos, queremos que el cuerpo refleje eso, esa fortaleza, ese dinamismo, esa fluidez, esa apertura. Decimos, pues hacer deporte, a ejercitarlo, a hacer dieta, pero claro, aquí hay un problema y es que si yo tengo si yo tengo cerrado y cerrada la conexión con mi ser o no lo percibo y solo me percibo como cuerpo, identificada como cuerpo, yo lo que veo es solidez, cerrazón, contracción, separación y en eso creo y desde esa percepción quiero que mi cuerpo refleje ahora las cualidades de mi ser que anhelo profundamente, fluidez, fortaleza, dinamismo, ligereza, apertura, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque le estoy pidiendo algo que yo percibo y que ha somatizado la solidez, la separación, algo que está totalmente en otra dimensión más profunda. Entonces no hay esa comunicación, por lo cual, en mi experiencia, hasta que yo no he empezado a contactar con esa apertura profunda, con esa espaciosidad, esa fluidez, ese dinamismo, esa energía pura que es nuestro ser, todo trabajo que hago en mi cuerpo físico es trabajoso, infructuoso, esforzado, doliente, cansino, exigente y muy agotador, Sí. porque no hay esa conexión. En cambio, desde esa conexión, si yo lo que quiero es que mi cuerpo refleje esas cualidades de mi ser, de hecho, desde esa conexión ya se empiezan a expresar de forma natural, porque fluye, que es lo que me pasó a mí en la experiencia que he contado de mis Sí. 18 años, fluye. Pero si además, desde esa conciencia, ahora yo me apetece disfrutarlo aún más, que sea aún más, porque eso es lo que quiere mi ser, de alguna manera, expresarse a través de este cuerpo. Entonces es muy fácil, porque sigo la línea natural de la expresión. Ahora, cuando no tenemos esa conexión, pues es muy trabajoso y le llamamos disciplina y duele y nos cansamos, ¿verdad? De eso debes tener tú mucha experiencia. Sí, sí, porque las personas que llegan a mí vienen ya muy hartas de estar harta, de haber intentado sistemas de entrenamiento pues que están basados en eso, en la exigencia. Ahora hablaremos de la constancia, como para mí yo la siento, pero bueno, la exigencia, la constancia, mucho tiempo, sufrimiento, sudar, es decir, algo que en este momento en mi vida, ¿cómo voy a encajar dentro de además de un sistema de pensamiento que me dice, pero si no tienes tiempo, pero Claro, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿No? Entonces, cuando llegan a mí las personas que llegan después de haber intentado todo de esta manera, lo primero que hacemos es efectivamente reforzar esa conexión interna claro, y de alguna manera yo les muestro, por mi propia experiencia, cómo como dices tú, esa referencia interna nos muestra nuestro propio impulso hacia el movimiento y cómo puedes comenzar a hacer ejercicio, en este caso, con nuevas sensaciones que se conocen de manera como ligeras, como de apertura, como de por aquí es, esto sí puedo, porque además el cuerpo está generado para el movimiento. El cuerpo claro, disfruta con el movimiento, disfruta con el ejercicio, sea el que sea, y luego hay que encontrar el que para cada uno sea el adecuado, ¿no? No el que está impuesto. Es decir, si quiero perder peso, tiene que ser haciendo 3 horas a la semana y tengo que correr y tengo que... ¿Pero por qué? A ver, primero, ¿por qué? Eso es algo que está ahí de una manera muy estandarizada, pero en ti hay muchas cosas que mirar. Pero sí que conecta cuando empiezas a hacer ejercicio, esa referencia interna, que es lo primero que yo hago con las personas, empiezan a conectar con ese disfrute, con esa sensación, ¿no? Que después de haber reforzado esa conexión y de haber puesto en común a nuestra referencia interna vamos a hablar con un objetivo físico, empezando por un propósito profundo desde el corazón, empiezan a reconocer esas sensaciones. Y yo les digo, vamos a hacer ejercicio, venga, vamos a poner a hacer el de deporte, vamos a hacer tal cosa. Y en ese momento me dicen, claro, su mente les dice, ¿eso solo? Pero, claro, su mente no puede entender que yo a alguien en un momento dado le diga, te vas a poner la ropa de deporte, tus zapatillas de deporte, y vas a dar la vuelta a la manzana y te vas a ir a casa.
fantástico deporte. Y es claro, su mente le dice, está loca. Pero esa persona cuando ha hecho eso, yo simplemente le digo, olvídate de lo que te dice tu mente y observa lo que te dice tu corazón. Y lo que te está diciendo tu corazón también en referencia a alguien que es entrenadora personal desde hace ya más de 35 años, que no te lo está diciendo una persona que se dedica a la minería, por ejemplo, ¿no? Que algo tiene que ver. Y claro, esa persona cuando llega es como, sale a la calle y disfruta y conecta con una sensación de apertura, con una emoción que para ella es nueva y desde ahí comenzamos a hacer su trabajo, en todo momento disfrutando. Siempre tenemos que sentir eso. Sí, es muy, Claro, muy interesante. claro. Es muy El interesante. disfrute es la esencia de la vida de alguna manera. Y desde ahí todo es fácil. Pero Exacto. desde el pequeño yo el disfrute es algo bastante difícil, ¿verdad? Porque todos son metas en la horizontalidad, todo es tener que conseguir, todo es llegar a algo. Y el disfrute es presencia, el disfrute es aquí ahora. No disfrutas si estás queriendo conseguir otra cosa, porque no estás aquí. Mm. Entonces, el disfrute es justo el deleite del instante, ¿verdad? Por eso es tan importante esto que estamos apuntando, ¿no? De ¿para qué? ¿Cuál es la conciencia que me guía a esto? ¿Conseguir algo en el futuro o simplemente deleitarme con este instante y vivir a tope mi vida, mi experiencia, mi vibración, mi dinamismo, ¿no? Para expresar el ser que soy, que quiere hacerlo a través de mí, ¿no? Además, el ser, que como dices bien tú, está en este momento y en ese momento cuando tú conectas con esa presencia, porque las personas cuando tienen un cuerpo, de lo que estábamos hablando al principio, cuando comienzan a hacer ejercicio para conseguir algo, existe en ese momento presente. Se está trabajando, se está intentando poner en marcha o conseguir un objetivo desde un propio rechazo hacia sí mismo. Esto es lo doloroso. Entonces, para mí al principio es importante, hay un ejercicio que hago de conexión con ellas, con ellos, de escribir un diario, de darle la importancia y venerar el momento presente de tu cuerpo, tal cual está Así, siendo, con exacto. esos kilos de más, esa forma que no te gusta, esa mala circulación, lo que sea que estamos expresando, pero desde ese profundo sentir, desde esa profunda sensación del tal cual soy, arranco a ayudarlo, a expresarme, Es a ir importante. ayudándolo, a ir Qué ayudándolo, importante esto, pero a ¿verdad? través, por supuesto, siempre de esa conexión, de ese disfrutar, de esa, como siempre les digo, tenemos que usar tu cuerpo, tienes que tratarlo como si estuvieras tratando a tu hijo de 3 años, a que no lo vas a llevar a correr, lo vas a arrancar, a que lo vas a hacer de manera amorosa, vas a enseñarle a que relacione el ejercicio con jugar, que su mente vaya disfrutando de lo que está haciendo, que vaya comprendiendo de lo que está haciendo, pero siempre usando el cuerpo desde ese momento, conectando desde ese presente. Y desde ahí no hay rechazo. Desde ahí además el cuerpo puede sentir como hace, venga, que me apetece, que esto es lo que quiero, Exacto. que Sí, lo estaba sí, esperando, que me vieras, que sí, me usaras. sí. Es curioso porque cuando Sí, yo trabajo con otros seres humanos y estamos a lo mejor en un momento de interiorización, sí, de sentir por dentro quizá nuestras contracciones o nuestro sufrimiento y dándoles libertad y espacio y permitiendo que eso esté ahí con amor, curiosamente, cuando pasa ese momento de quietud, la persona que tengo delante empieza a moverse, el cuerpo se le quiere mover, sí, surge el movimiento del sí. cuello, de los brazos, algo se quiere abrir en el momento en que hay un instante de aceptación de lo que estaba siendo rechazado. Esto es muy bonito, lo compruebo casi cada día, ¿eh? Yo no le digo a nadie que se mueva, pero muchas veces de esa conexión amanece un movimiento de apertura en cualquier zona del cuerpo y la persona misma se sorprende y dice, ¿por qué me estoy moviendo? Y es porque ha habido una conexión con esa vida totalmente aceptante, incluso del sufrimiento que estaba ahí muy vivo, y se ha producido una espaciosidad de la que ahora puede fluir lo que es natural, la movilidad que estaba atascada. Sí, cuando conectas con esa naturalidad, el cuerpo por sí sola es lo que tú dices, expresa eso, tiende a cuidarse,
tiende a Total. disfrutarlo. Por eso digo a las personas, tú a lo Exacto. mejor comes lo que llamas mal o bien, ¿no? Luego, si nos da tiempo, hablaremos de alimentación. Y si no, por supuesto que lo dejamos para otro día, que Vale, también es muy vale. extenso, ¿no? Digo, tú Sí, fíjate cuando estás aparentemente comiendo súper mal, de repente dices, me voy a cuidar hoy. Y te haces un zumo de zanahoria. ¿Por qué la persona se siente súper bien cuando está dándole algo cariñoso a su cuerpo, algo amoroso? Esa sensación, ¿cómo la reconoce? ¿Cómo la ujú, reconoce? ¿Cómo el cuerpo enseguida claro, está muy se agradecido. abre al cuidado? Sí, se abre al cuidado. En cuanto nos apartamos de ese rechazo. Lo que pasa es que, claro, la mente egoica está acostumbrada a, bueno, tengo que hacer, tengo que perder, tengo que conseguir esto, ¿no? Con mi cuerpo, pero esto es lo que me dicen, esto es lo que me ha dicho aquel, esto es lo que he escuchado, esto es lo que me han enseñado, esto es lo que he podido probar. Externaliza, externaliza. Cuando es tu propia referencia interna, como tú bien lo puedes observar, como cuando estás en ese momento, es la que te lleva, te impulsa a hacer, a Claro, cuidarte, claro, claro. ponerte en marcha. Sí, por eso es tan importante la escucha, Sí. el cultivar la escucha amorosa, la empatía profunda, el sentir esa relación íntima con tu ser, a través de tu cuerpo que te va susurrando, ahora quiero esto, ahora esto no, ahora me quiero mover, ahora necesito tomar tal tipo de alimento o no tomar nada. ¿Eh? Y entonces es muy importante esa escucha. Conectando con tu último libro, La abundancia está servida, ¿cómo, cómo, cómo ves un cuerpo abundante? ¿Qué es para ti un cuerpo abundante? Un cuerpo abundante, pues quizá podría expresarlo, un cuerpo conectado con, con su conciencia, con su ser, un cuerpo al servicio de esa expresión de la vida que justamente ha, ha diseñado este cuerpo para eso. Solo un cuerpo que ha recuperado su conexión con el ser, que es pura abundancia, que es pura energía desbordante, que quiere expresarse a través de él de múltiples, de infinitas maneras creativas. En ese momento el cuerpo simplemente se deja mover porque está a la escucha, ha establecido una relación sagrada de alguna manera con su fuente. El problema es el problema o la dificultad que tenemos es cuando esa relación aún no se ha establecido y el cuerpo está al servicio de un pequeño yo que quiere ser especial, que quiere ser alguien en el mundo, que quiere conseguir sin esa conexión. Entonces ahí el cuerpo se siente cerrado, escaso, contraído, no experimenta la abundancia de energía, no experimenta, se siente agotado, está siempre pensando, no consigue conectar con esa energía que le hace volar, sino que está eh, buscando a ver cómo conseguir tal cosa e invierte mucho en pensamiento. Un cuerpo abundante es un cuerpo que no necesita pensar mucho y agotarse con eso porque vive desde la intuición, desde la comprensión inmediata de esto quiero, pues a ello. Esto es lo que ahora mismo fluye, pues a ello. ¿No? Es un cuerpo abierto, abierto a la abundancia. Por eso en mi libro, este último, hablo mucho de la apertura, porque la abundancia está aquí, vivimos, nos movemos en ella, simplemente necesitamos que el cuerpo abra sus poros, el cuerpo, las sensaciones, a esa abundancia y se deje penetrar por ella y expresarla. Solo con abrirnos la abundancia es totalmente evidente. ¿Por qué no la sentimos? Pues porque nuestro cuerpo, al haber somatizado ese sistema de pensamiento tan restrictivo y separado, no la puede sentir. Sus ojos están cerrados a esa abundancia, ve cosas muy concretas, muy pequeñitas. Los oídos están cerrados, los poros están cerrados, los músculos están contraídos. Y entonces captamos muy poquito, una parte muy exigua de la realidad. Desde esa. Entonces es importante la apertura del cuerpo y el ejercicio físico y todo lo que hagamos con él desde esta voluntad de abrirnos a la abundancia es maravilloso porque es totalmente apoyado por la vida. Es lo que la vida quiere, que nuestro cuerpo pueda expresar a nivel físico también esa abundancia, conociéndose a sí misma en lo físico, ¿no? Sí, 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 sí. Además, bien dices, como cuando estás conectada
con este momento, cuando estás conectado. Si estamos siempre conectados. Hay muchas veces que veo que me lleva la vorágine del día, pero me siento a conectar con ese momento porque es lo que me Claro, atribuye mucha más paz. Yo me doy cuenta de que en ese momento no necesitas absolutamente nada y que lo único que me hace, porque para mí mi cuerpo es mi gran amigo, es mi gran traductor de mis pensamientos. Pues, para mí, como siento muy bien cada célula, cada movimiento, su qué sangre, sus bonito, palpitaciones, la respiración, me qué está bonito. traduciendo en todo momento lo que mi mente está interpretando del momento que yo estoy viviendo, que no Qué tiene bueno. nada que ver con el momento que es simplemente mi interpretación. Ujú, Es ujú. simplemente mi interpretación, sí, porque el cuerpo para mí es eso lo que te he comentado, ¿no? Lo que también expresas muy bien en el libro, es un traductor. Para mí es un traductor a Totalmente. través de mis emociones, de lo que pienso, muchas veces consciente, pero muchas veces de pensamientos ahí Ah, inconscientes que no he detectado. Pero si mi ujú. cuerpo en un momento dado está sintiendo miedo, sé que en algún lugar me estoy creyendo o estoy identificándome con algo que estoy ahí pensando. Que Qué cuando bueno. te sientes a sentir, cuando te sientas en el sentir, te das cuenta de que no tiene nada que ver. Y eres capaz de ver y abrirte a esa abundancia que está aquí servida. Lo que pasa es que, claro, Dora, cuando hablamos yo tengo alumnos cuando empiezan conmigo, ¿no? Y hablamos de conceptos de este tipo, que al principio, claro, es el ego el que los interpreta, que es la aceptación que todo el mundo dice, pero me tengo que aceptar, o sea, la aceptación, ¿verdad? La abundancia, no tiene nada que ver a cómo lo hemos comprendido o cómo la hemos interpretando, no tiene nada que ver, o sea, con lo que Para nuestra nada, mente nos hace intentar creer que es la para nada, aceptación o que es la abundancia. para nada. Porque la aceptación, ahora que estamos, podemos Sí, eh, circunscribir al ámbito físico del que nos estamos ocupando. Por ejemplo, sí, dice, tienes que aceptarte. Y ahora la pequeña mente, como está tan hipnotizada por su identificación con el cuerpo, dice, anda, pues entonces tengo que aceptar este cuerpo como forma, porque mm, solo se queda adherir a la forma. Y le resulta muy difícil ya que en el fondo la rechaza. O sea, primero la rechazo, no me gusta, tengo que hacer por cambiarla. Y ahora me dicen que la tengo que aceptar. Y ¿cómo voy a aceptar algo que en el fondo de mi ser estoy rechazando? Esto es muy difícil cuando solo estamos circunscritos a lo que es la forma. Como si dice, te tiene que gustar. ¿Cómo me va a gustar si es que no me gusta? Tienes que aceptarlo. ¿Cómo lo voy a aceptar si es que no lo acepto? Es que Entonces, desde esta perspectiva tan limitada, la aceptación es muy difícil. Como dices, tienes que perdonar. así, Sí, vale, pero no puedo porque es que no puedo. Es muy difícil desde ese nivel, como decía Einstein. Ningún problema puede ser resuelto desde el exacto. mismo nivel de conciencia que se creó. Para esa aceptación o ese perdón o esa apertura tenemos que recurrir a una instancia más profunda, que es la conciencia que somos, y aprender a vivir el cuerpo desde ahí, no desde la imagen, no desde la forma, porque desde ahí siempre va a haber rechazo, sí, no, esto Mm, bueno, esto malo. sí, Desde lo profundo hay otra apertura, a una dimensión del cuerpo muy poco conocida, que para mí ha sido muy útil y sigue siéndolo, y es aprender a vivir el cuerpo en el presente, dando espacio a todo lo que siento, permitiéndome sentir con espaciosidad las sensaciones en este instante. ¿Por qué digo en este instante? Porque vivir en este instante es vivir sin historia. ¿Por qué rechazamos el cuerpo? Porque le ponemos una historia, porque lo comparamos, porque tenemos una expectativa de que cambie. Pero cuando aprendemos a vivir el cuerpo desde dentro y ahora sin referencia como lo viviría un niño chiquito, que aún no se ha mirado al espejo, que aún no tiene una mm, referencia, ni una idea, ni una expectativa, sino sintiendo esta sensación, no tiene nombre, esta sensación otra. No sé nada de ella, no hay comparación, no me pertenece ni siquiera, no forma parte de una identidad, es un fluir de la energía que ahora mismo me resulta hasta curioso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a vivir desde esta perspectiva de, ¿qué hay aquí? No sé nada, solo ahora doy espacio, permito que sea,
pues naturalmente entramos en una experiencia mucho más profunda en la cual esa cerrazón con la que nos identificamos va disolviéndose y empezamos a concebirnos ya desde dentro con una mayor espaciosidad y libertad que hace que asentándonos poquito a poco ahí, al percibirnos luego en la forma, no sintamos ese rechazo porque ya tenemos una instancia en la que nos estamos instalando mucho más verdadera, mucho más profunda, mucho más real, que es la espaciosidad, la libertad, la ligereza, de dar permiso a lo que sentimos. ¿Ves? Sí, desde esa realidad, desde esa experiencia real, ya cuando miramos la imagen del cuerpo no la vemos igual. No estamos circunscritos al ámbito mental juzgador y restrictivo, sino que ya sabemos que hay otra cosa desde la que nos estamos moviendo, ya no somos tan críticos. Y ya esa amplitud y esa ligereza que queremos conseguir, quizá con esfuerzo, ya la estamos sintiendo de alguna manera. Siempre ha estado aquí. No Sí, sé si me estoy expresando. sí, Es muy importante. Y ahí sí que está la aceptación de acepto esta sensación porque tengo espacio para ella. En un cuerpo pequeñito y constreñido no hay espacio para nada, pero en una conciencia profunda de mi cuerpo hay aceptación de todo porque sé que todo va y viene, todo se mueve. Entonces, desde esa aceptación real de lo profundo, luego la aceptación mm, de la vida cotidiana, de la forma, es mucho más sencilla. No me sí, la yo tengo que forzar, sí, ¿sí? sé de la sencillez que me hablas, o sea que lo que pasa es que a veces parece que cuesta el comprender que todo es muy sencillo, pero es que todo es muy sencillo, no es tan Todo es muy complicado, no sencillo. es tan complicado, es simplemente eh, ser consciente de esa historia que te cuentas y de que puedes vivir sin Sí. historia, Sin historia, qué de la calma que importante. sientes cuando abandonas tu historia, que es la que te limita a estar en este momento, a hacer o no hacer. Es tu propia historia la que te limita, no hay nada que te limite. Y como dices tú, cuando sientes tu presencia, cuando te sientes en este momento, te das cuenta de que es tu propia mente la que te limita dentro de las formas de tu cuerpo, pero tú no estás limitada en las formas de este cuerpo. Totalmente, totalmente. Es solamente la identificación de tu cuerpo con este cuerpo al Sí, creerte solamente eso, lo que te sí. identifica como eh, terminas aquí. No, no terminas aquí. eso es, eso es, No, no terminas aquí. Estás mucho eso. más allá, mucho más conectado con todo lo que te rodea. Me encanta lo que está diciendo ahora. Qué Me bonito esa encanta. sensación. Eso es. Este espacio que nos rodea es el mismo espacio que podemos sentir dentro cuando nos aquietamos. Y no hay Sí, un límite, no hay un límite. Hay conexión, hay continuidad. Y desde esa conciencia, qué fácil es luego el dinamismo, la movilidad, la ligereza, que ya no hay mente aquí separado de otra cosa aquí que tiene que ejercitarse, sino que hay continuidad. Es exacto. tan hermoso esto, ¿verdad? Vivirlo. ¿Y qué pide esto? ¿Por qué nos resulta tan difícil? Porque nos cuesta aquietarnos, fíjate. Yo creo que nos cuesta movernos porque nos cuesta aquietarnos. Porque desde ese aquietamiento introspectivo y sensitivo, descubrir este espacio luego nos propulsa a la Sí, apertura y a la ligereza y al dinamismo. Pero sí. sin esto es muy difícil porque creo que lo tengo que hacer yo, porque soy un cuerpo separado y tengo que... Fíjate, parece contradictorio, pero la quietud y ese viaje interior de espacioso propulsa el dinamismo. En mi caso ha sido así, ¿eh? Sí, en mi caso también lo vivo así. Y de hecho, cuando las personas empiezan conmigo, claro, lo que más les viene, lo que más le preocupa es el ser constantes. Porque Sí, claro, les venden o han escuchado siempre que para conseguir cierto físico o para cuidarte tienes que ser constante, es decir, X horas a la semana, siempre de la misma manera. Y yo les explico qué es para mí, cómo vivo la constancia. Desde luego la constancia, si tú quieres ser constante en algo, primero tienes que estar disfrutando con lo que haces y en ningún momento puede totalmente, haber exigencia o imposición. Pero no hay exigencia totalmente. e imposición ya a nivel mental, sino con mi propio cuerpo, mi propio físico. Entonces, en mi caso,
por ejemplo, cómo practico en mí la constancia, cómo practico en las personas que entrenan conmigo la constancia. Es decir, tienes que tener muy en cuenta cómo te sientes en ese momento. Es decir, si marcamos cierto ejercicio que a ti te es adecuado en este momento de tu vida, porque por supuesto el cuerpo no siempre es de la misma manera, tiene sus etapas, tiene sus momentos, hay que acompañarle en las etapas de la vida. La constancia es teniendo en cuenta mucho cómo te sientes. Es decir, si yo tengo que hacer ejercicio o me marco hacer 3 días de ejercicio a la semana porque esto me ayuda a lo que quiero conseguir o me beneficia, tienes que tener muy en cuenta cómo te sientes en ese momento que te corresponde hacer ese ejercicio. Y si ese día estás con tu ánimo está muy bajito, porque has tenido algo que te ha hecho decaer, o estás más flojita, o estás más tal, pues como yo le digo, yo te invito a que te pongas tu ropa deportiva en ese momento dado, te sientas al lado de tu ejercicio, de tus pesitas o de lo que tengas que hacer y tengas en cuenta ese estado. Es decir, ese día lo haces de una manera más lenta, lo haces de una manera sin pesos, solamente utilizas movimiento. Entonces tu mente relaciona siempre ese espacio que tú le dedicas al ejercicio con que es disfrutar, con que nunca me vas a maltratar. El cuerpo reconoce ese espacio siempre con algo que le beneficia, que en ningún momento lo sufre como un maltrato, como una imposición. Y al final eso produce ser constante, así de Claro, sencillo. claro. No sé si me explico. Te explicas perfectamente y Sí, comparto contigo lo que dices. Podría apuntar una cosilla más. Y es que sí, para mí la constancia, ¿qué sí, es? Pues para mí cada vez más la conexión con lo que es constante. ¿Qué es lo que es constante en el universo? Nuestro ser. Todo lo demás cambia. Los ritmos cambian, las experiencias cambian, todo cambia. Pero la conexión con lo que es constante, con la vida que somos, con la conciencia que somos, naturalmente quiere perpetuarse en nuestras expresiones. Entonces, puede que mi expresión física hoy no tenga ganas de tal cosa, no me apetezca tal otra, pero si yo mantengo la constancia de esa comunión, ¿por qué? Porque es mi felicidad más absoluta mantenerla y no la quiero romper, pues de esa constante conexión, creativamente me van siendo dados los modos en que hoy le puedo dar forma a esa corriente de vida que soy. Por ejemplo, la respiración. La respiración para mí, como explico en todo lo que hago, es una manera, un regalo de la vida para mantener viva esa conexión con lo que somos, con la esencia. Entonces, a lo mejor, como tú dices, pues un día no tienes ganas de hacer tales o cuales ejercicios, pero tu conexión a través de la respiración con tu vida siempre es accesible, siempre está ahí para ti, siempre puedes estar disfrutando de tu inspiración y de tu expiración, abrazando con ella tu propia debilidad o tu propia desgana. Entonces, ese ejercicio natural de la vida, de estar conectado con la respiración, de alguna manera me mantiene la conexión con la constancia y no me desconecta de la actividad. Hoy, creativamente, pues quizás me apetece menos, pues, menos de esto, pero a lo mejor me surge otra posibilidad, porque sí. estoy manteniendo la conexión con la verdadera constancia. Y esa posibilidad es la buena, porque es como una línea intuitiva de comunicación, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Creo que lo Sí, fundamental de la constancia es mantener la conexión con sí. lo constante y dejar que ella nos inspire la forma en que esa conexión con la energía viva que somos tiene que manifestarse cada vez, no siempre de la misma manera, ¿verdad? Sí, exacto. Toma sus modos, toma Eso sus es. formas. Y lo que sí que yo he detectado, Dora, ¿cómo lo ves tú? A nivel muscular, cuando hay Sí, que hacer un ejercicio físico donde se necesita aplicar mucho mi masa muscular de alguna manera, si tú has pasado por un momento que te ha podido emocionalmente debilitar o descolocar o te has sentido más triste, lo que sí yo me di cuenta de que tu masa muscular ese día no está igual está de flojita, activa. ¿verdad? Sí, tiene mucha relación, tiene mucha Sí. relación. Yo cuando experimento estas situaciones que me dicen, mi prioridad es atender esa tristeza, Sí, respirar con ella, abrazarla en mi conciencia. Y curiosamente, de esa
de tensión interiorizada y presente en la tristeza, esa respiración, se desprende una enorme cantidad de energía, porque no me la estoy saltando para hacer ejercicio. No la Sí, considero un obstáculo que me va a impedir ejercitar mi masa muscular, sino que prioritariamente pongo toda mi atención y mi energía ahí. ¿Y qué hace? Pues que como en realidad en cualquier emoción es una fuente de vitalidad, si me la sé, de eso va el libro un poquito, si la sé masticar, digerir y abrazar, se desprende una energía que a lo mejor ahora sí me va a permitir ejercitar cualquier cosa, pero no obviando eso. mm, Porque si no puedo hacer ejercicio, pues estoy triste, ¿no será mejor atender lo que está vivo ahora en mí, que es la tristeza, vivirlo y extraer de ella esa quinta esencia energética que me va a permitir luego hacer el ejercicio físico? Para mí es que todo va de dentro a fuera, sí, ¿sabes? No sí, sé, así es como yo lo veo. sí. No Mira, todos, no todos tenemos esta disposición, pero sería bueno empezar a contemplarla quizá, ¿no? sí, yo estoy dando con esto mucha caña, porque ¿Verdad que sí? sí, ha sido siempre mi manera de entrenar a las personas. Lo que pasa que, bueno, yo al principio esto lo hacía como de una manera muy natural, muy innata, hasta que un día descubrí que era algo distinto a como otros entrenadores entrenaban a las Claro, personas, porque no sé por qué, pero todo el mundo venía a que lo entrenara yo, ¿sabes? Todo el mundo buscaba en la hora a la que yo acudía al gimnasio para que fuese yo la que lo entrenara. Entonces al principio no sabía qué tenía yo que ver con esto, hasta que en el 2010, pues gracias a una persona en otra parte del mundo, me hizo ver esto. Dices, que tú haces esto y los demás no tienen estas cosas en cuenta. Porque yo siempre tenía en cuenta mucho el cómo se sentía esa persona y cómo pensaba antes de claro, ponerse a hacer, ¿no? Como claro. tú bien dices, del hacer al ser. ¿Quién era ese ser humano antes de ponerle a hacer nada? ¿Qué sentía esa persona? ¿Qué pensaba esa persona de sí misma o de lo que pensaba que tenía que hacer para conseguir su objetivo? Para mí, lo más importante era en ese momento relajar aquello, comprender aquello, permitir que esa persona fuese impulsada sola al Eso, hacer desde ahí, eso es. desde ahí. Y por supuesto, hacerla cómoda dentro de un grupo, ¿no? Porque el pequeño yo, cuando entra en un grupo donde no se conoce nadie, pues ya sabemos, ¿no? Es la comparación, fíjate, mira aquella, la vergüenza, ¿no? El uff, ante lo desconocido, esto nunca lo he hecho, ¿no? Entonces esa persona, fíjate si tiene cosas ahí, como para empezar a hacer algo que le puede ser muy dificultoso, ¿no? Entonces, hay una etiqueta, Dora, que las personas siempre vienen y dicen, es que soy súper perezosa. Las ancla mucho en el sentirse estáticas. Es como una piedra, como una losa. Es que yo soy muy perezosa. ¿Qué piensas de eso? Yo las llevo a, primero es la pereza, y vamos a sentir esa pereza. ¿Qué me dice esa pereza? Esa pereza necesita ser atendida. Vamos a sentir esa pereza Sí, para que la pereza nos anime a movernos. ¿Sí? sí, sí. Sí, seguro, seguro que desde ese sentir de la pereza ya estamos conectando con una dimensión nada perezosa, que es la conciencia, que es la que nos puede propulsar, efectivamente. Pero también cabría preguntarse, ¿por qué nos consideramos perezosos? ¿Por qué nos identificamos con un yo perezoso? Yo soy perezoso. En realidad lo que yo soy no es nada perezoso, es pura vida. Pero Sí. al identificarnos con un yo perezoso, eso nos da pistas, porque, a ver, ¿por qué el pequeño yo, por qué nuestra conciencia empequeñecida tiene pereza de cosas? ¿Qué le pasa? ¿Por qué nos llamamos perezosos? ¿Puede ser el miedo Yo al por lo cambio? que puede ser, ¿verdad? Puede ser que miedo al cambio, a la apertura que no conoce, puede ser, pero también hay un cansancio para mí de mucha imposición que ese pequeño yo es especialista en mantener sobre nuestra vida. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que tal. Llevamos desde muy chiquitos, ya sea desde la mente de otros o de nuestra propia mente, autoimponiéndonos o recibiendo imposiciones. Entonces llega un momento en que la mente está tan agotada que lo único que dice, quiero descansar. Y ahora llega el pequeño y dice, es una perezosa. Pero en realidad
No hay nada de eso, es que no hemos nacido para la imposición, ni para el esfuerzo, ni para la exigencia. Desde ahí nos agotamos y a eso le llamamos pereza, pero en realidad habría que comprender ahí. Si no hubiéramos recibido todo ese condicionamiento de imposición, de forzar, de esfuerzo, desconectado de nuestra fuente, ¿sentiríamos realmente pereza de hacer algo que es bueno? ¿De hacer algo que es expansivo? ¿De hacer algo que nos viene bien? No, pero la mente enseguida lo asocia con algo impositivo. Yo lo sé porque cuando trabajo con personas también y propongo ratitos de interiorización, momentos de meditación, uy, yo es que me da mucha pereza. ¿Cómo nos va a dar pereza algo que es tan deleitable, tan precioso, tan disfrutable el ejercicio físico? Si desde que nacemos nos encanta ejercitarnos, si desde que nacemos nos encanta quedarnos meditando en cualquier cosa. ¿Cómo nos va a dar pereza eso? No, pero es la asociación que la mente hace, creo yo, a veces con la imposición, que nos cansa tanto y nos vuelve otra vez imposición, otra cosa que tengo que hacer, ¿no? Sí, 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 sí. Voy a mirar eso, sí, pero tiene que ver mucho con eso, efectivamente. El Sí. hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que planificar, Es tienes que un hacer conseguir, que se tienes suma que a la sí, lista. exacto. Lo desconectadas o lo ¿Cómo nos desconectamos de efectivamente de ese hacer natural que surge sin ningún tipo de Exacto. imposición, como un impulso además que no necesita ningún tipo de esfuerzo? Ninguno. Tú ves los niños en los parques, están locos por moverse, no hay quien los pare. Exacto, Es que no hay exacto, qué pereza hay ahí, no es natural la pereza. exacto. Pero si al niño le dijeran, tienes que subirte 7 o 8 veces cada día al tobogán, pues entonces llegaría un momento en que diría, ¡jo, qué pereza! Exacto, exacto. Es como ese niño se sube al tobogán porque ve a otros niños que disfrutan y juegan. Y su cuerpo lo Y disfruta. eso es. Y a lo mejor el tobogán, luego en mi caso, ¿no? Porque hay niños que cuando se suben al tobogán de repente suben las escaleras y se tiran, ¿no? Pero hay personas que necesitamos primero subir 2 escalones y luego bajamos y luego el 4 y a lo mejor necesitamos ayuda para subir y que mi madre me dé la manita para bajar. ¿Ves? Es lo que yo siempre digo, ¿no? Se trata de bajar por ese tobogán, pero cada uno tiene que bajar a su propia Sí, manera, de una manera amorosa, no exacto, exigente, exacto. una manera que sea muy, muy, muy amorosa contigo mismo. Es un camino Sí, muy compasivo. muy, Yo, muy. muy compasivo, yo utilizo mucho la palabra compasión, hablamos de la compasión y de tratarte con compasión, qué es la compasión en sí. Pero estás hablando del tema, porque además esto yo es un tema que trataba el otro día en una clase. ¿Qué es para ti la compasión, Dora? Porque también es una palabra muy mal interpretada. ¿Qué es para ti la Total. compasión? Por eso la uso Sí, poco, porque en su verdadera comprensión para mí sí, es amor exacto, incondicional, es la expresión exacto, del amor incondicional que somos, exacto. dirigido no solo a otros, sino empezando por nuestro propio paisaje interior. ¿Ves? Entonces, para mí es eso, es la mirada del amor incondicional hacia cualquier aspecto de mi presente. Le llaman compasiva, yo le llamo amorosa. Yo prefiero llamarla amorosa, ¿sabes? Exacto. Y es esto lo que somos. Entonces, tú y yo creo que desde que hemos empezado a hablar no estamos hablando de otra cosa, sino Sí. de hacer es un cambio de perspectiva Mm. con relación hoy al cuerpo físico y al ejercicio físico, de este tipo de relación horizontal para buscar una cosa, algo a través del cuerpo que me haga sentir más de lo que soy, a amor incondicional presente por mi experiencia física presente. No voy en contra de ella, sino que acepto en este instante todo lo que experimento y de esa aceptación surge una energía que me propulsa a la máxima expresión. Amor, amor, no hay nada que rechazar, ¿no? Sí. ¿Y por qué, Dora? Esto es lo último que se deja en muchas Mm. personas. Muchas personas cuando llegan a mí ya están de alguna manera desarrollando su conciencia o tomando conciencia en otras áreas de su vida, ¿no? Por ejemplo, en relación con su pareja, con su familia, en el tema laboral, empiezan ya a darse cuenta de que en esa relación que ellos pensaban separada, tienen mucho que decir y tienen mucho que ver lo que piensan y lo que sienten, ¿no? Cómo es su mundo interior. Y yo te hago una pregunta, ¿por qué
esa relación con su físico, esa relación consigo misma, ¿no? Con la relación más próxima que tienes al nacer, que es contigo misma y con quien vas a estar siempre contigo misma, cómo te relacionas con el mundo. ¿Por qué es tan obviada, es tan dejada de lado? Se deja para lo último. Es decir, primero el resto del mundo y a ver qué sucede con mi tema laboral y todo, pero esto, porque de hecho yo me lo he encontrado, yo me he encontrado con personas que me han dicho con un gran dramatismo en su mundo interior hacia sí mismas, un gran rechazo, un gran maltrato en todos los ámbitos, pero sin embargo están volcados porque tengo que resolver primero este proyecto que tengo que lanzar, es que mi hijo tiene, es que mi marido es que la casa, es que... Y están como en el último lugar sin darse cuenta de que esa relación es la que está impulsando el resto. Si tú no Totalmente. estás bien en tu momento, si no eres consciente y tu referencia interna no está totalmente anclada en ti y vista en ti, ¿cómo puedes expresarte y dar lo mejor de ti o tu esencia en los No puede mejores ser. ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque es Mm, donde más mm, cuesta mirar o por qué se deja. total. Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Para mí, en mi experiencia, todo tiene que ver con esa sensación interna de indignidad, de culpa, de no soy, que es la esencia del sistema de pensamiento del ego. Absorbemos enseguida desde que nacemos la sensación de no soy suficiente, soy culpable, hay algo malo en mí, qué indignidad. Y entonces, desde ese juicio absorbido, se nos propulsa a mirar hacia afuera para no sentir ese malestar, porque no soportamos acercarnos y tener la sensación de que no somos valiosos y enseguida empezamos a proyectar hacia afuera esa falta de valía o esa falta de conexión hacia afuera. Entonces vemos fuera lo que no queremos ver dentro y lo tratamos de arreglar fuera o lo Sí, tratamos de conseguir fuera para que ya por fin todo se nos arregle fuera. Es la proyección un poco, ¿no? Que explican sí, tantas corrientes espirituales de alguna manera. Sin embargo, hay una frase que a mí me gusta citar con frecuencia de Jesús, que decía, busca el reino de Dios en tu corazón y lo demás viene por añadidura. sí, ¿Qué es el reino de Dios? Pues es esa conexión profunda, esa paz, esa comprensión de lo que somos. Y aquí, y todo lo demás, la añadidura, ya viene, las relaciones, el sí, cuerpo, los asuntos, los trabajos, eso viene solo, pero en nuestro planeta es al revés. Lo que hacemos es busca la añadidura y luego ya si acaso ya habrá tiempo para el reino, no te sí, preocupes, ¿no? Estamos todos locos con la añadidura. exacto. Difícil tarea, difícil empresa, porque sin esta conexión profunda con el motor, con la fuente, la añadidura siempre es muy trabajosa y nada factible, nos decepciona siempre. Sí, Hasta que no volvemos aquí y nos asentamos en esto como nuestra prioridad y dejamos que eso naturalmente lo refleje. Es una inversión total lo que estamos hablando tú y yo hoy. Te das totalmente. Sí, es cuenta, una Yolanda, inversión hoy total, estamos hablando de una inversión total total de de perspectiva. pensamiento, totalmente. Hasta, Total. hasta como tú hablabas, incluso de utilizar tus sentidos, utilizar tu mirar de otra manera, tus Todo, oídos, todo tu tacto es todo. una manera totalmente distinta de, efectivamente, de... Todo, el ejercicio físico, todo cambia cuando brota de aquí, del corazón del ser. Exacto. Lo que antes era usado al servicio de la pequeña mente, ahora es usado para la expresión de nuestro ser y es una gozada. Y no puede ser de otra manera. No, además, Lo otro era Dora, trabajos. además, Dora, yo estoy viendo, o sea, estoy viviendo como esto que estábamos dejando como para lo último, ¿no? Con muchas personas es como lo que tengo que mirar en mí, esa relación, como ahora ya la conciencia viene apretando ya, el ser está en un Total. momento de que ese anhelo, las personas ya está aquí. O sea, ya está muy bien tu relación de pareja y el tema laboral, pero atiéndete, atiéndete Totalmente. tú, aprende a sentir. Aprende a dejar de tenerle miedo a por supuesto, a la vida, cómo la vida es amorosa, cómo la vida es plena. Solamente tu interpretación, tu pequeña historia dentro de este gran mundo te ha mantenido, como yo le digo a mis alumnas, con una cerillita por el mundo así, cuidado, Mm, que me encuentro. Y ahora ya se está empezando aquí a encender la luz, esa luz qué tan grande bonito. que somos, ¿no? Esa Eso gran es, luz que es eso capaz de es. ver
de incluir y que Eso no es. rechaza absolutamente nada, sino que usa todo. Porque como yo les Qué digo, bonito. aquí no vamos a utilizar el sacrificio. Cuando empiezan a entrenar conmigo, digo, no vamos a utilizar el sacrificio, ni la exigencia, ni la vergüenza, pero está incluida, está Está incluida, incluida. está incluida. Es parte del camino, es parte del camino. Sí. Pero las vamos a acompañar, Wow. les vamos a dar un toque de dulzura, de amor, Sí, de alegría, de sí, sencillez, sobre todo de sencillez y de disfrute. Qué bonita qué bonito. conversación, Dora. Me encanta. Sí, 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 la estoy disfrutando mucho. Sí, al principio, cuando estábamos hablando, bueno, no, creo que no ha quedado grabado, pero te dije que el tema de la alimentación me parece tan interesante también, darle otra perspectiva, porque como Ah, la mente del pequeño yo hace y sin embargo es tan sencilla también, pero esto lo vamos a dejar para otra siguiente conversación, vale, porque vale. yo lancé en Instagram pues a ver quién quería hacerte unas preguntas para Dora, porque tengo entre mi gente que por supuesto es seguidora tuya, y tengo aquí alguna pregunta que quiero, Ah, ya que, sí, ya que las han hecho, quiero que se las vale. contestes tú. Hombre, Sí. claro. Pues mira, tengo dos preguntas de Marisa. Hay una de ella que dice, que ya, yo sé que ya lo has contestado durante todo ese tiempo y hemos hablado todo el tiempo de ello, porque no hablamos de otra cosa, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces dice, el ser es dejar de interferir en la vida. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? ¿Y cómo hacer para que la mente deje de sabotearme y convertirse en mi amiga? Yo sé que ya lo Mm, hemos hablado, pero sí, sí, no, no, pero siempre, estamos siempre exacto. volviendo y de más maneras lo contemplamos, más se va afianzando la comprensión, creo. Venga. ¿De qué manera? Mm, ¿De qué manera? En realidad es ahora, no hay una manera, es decir, ¿cómo puedo dejar que las cosas sean como son ahora mismo? ¿Cuál es mi momento? El ego siempre te va a dar métodos para conseguir algo exacto. que llegará en el futuro, que un día tendrás, que habrás logrado. No, no. Y ahora, ¿puedo abrirme a mi experiencia presente? ¿Puedo confiar y dejar que esto que se está moviendo en mí, como sensaciones, como corrientes emocionales, puedo darles espacio? ¿Puedo permitir que todo se mueva sin interferir, con total inocencia, dejando que todo vaya siendo? Entonces, el momento presente se convierte en el espacio privilegiado de experimentación y de cultivo de esa conciencia que somos. Basta darle realmente confianza. No, no, no hay métodos, no hay técnica, no estamos hablando de desarrollo personal. Cada instante es una oportunidad única de abrirnos al ser que somos. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que hay aquí. La invitación. Abre, siente, permite, experimenta, intima. ¿Qué otra circunstancia mejor que esta? ¿No? Sí, Más doy espacio, más permito, más espaciosa me siento. Cada experiencia me deja como regalo la experiencia de esa espaciosidad, de esa capacidad de confiar. Si la utilizo, sí, ¿ves? Y siempre está aquí, siempre está aquí, siempre está aquí. siempre está aquí, sí. Lo único que aparentemente nos separa de ella, porque no nos puede separar, es esa pregunta de cómo lo hago. O sea, no hay nada que hacer. Al final te das Exacto. cuenta de que no tienes nada que hacer. Solo tienes que dejar Nada. de creerte esa pregunta de cómo lo haces, si ya lo estás haciendo, si ya Sí, lo eres, si ya está aquí. sí. Pero el aquietamiento es importante, Sí, ¿sabes? Aquíétate, sí, dicen. Aquíétate y sabe. aquí te... Aquíétate y experimenta. Usa esos espacios de silencio y de quietud para permitir que se mueva lo que se quiera mover. Pero muchas veces desde la mente atropellada que se mueve constantemente queremos encontrar la amplitud, la espaciosidad y es imposible. Al Sí, principio, luego lo puedes encontrar en cualquier circunstancia, pero es necesario aquietarme a simplemente ser, deleitarme, degustarme como esa capacidad amorosa que deja que las cosas se muevan. Es un deleite, no es una obligación, pero a la mente le cuesta mucho lo de la quietud. sí, sí, Quiere lo estar siempre cuesta. haciendo algo, cosas, ¿verdad? Sí. Y por el lado contrario, cuando eso ya se convierte en ti en algo muy automatizado, es lo que siempre estás buscando, es lo que siempre estás ahí teniendo. Que puede ser ya, incluso puede ser Exacto. en un momento de mucha agitación, te das cuenta de que tú ya Total, estás ahí asentada sobre esa quietud. total, Esa quietud totalmente. está siempre ahí, siempre ahí. Sí. Sí, es verdad.
Tengo otra pregunta porque no hemos hablado de esto, pero y también tú en tu libro lo comentas, Diana te comenta, dice, ¿cómo puedes acompañar a personas que están desconectadas con su cuerpo o que les duele todo el cuerpo? Debe ser una persona que trabaja con personas que están pues con grande dolor o con gran sufrimiento, con una enfermedad. Quizás los que acompañamos, yo me cuento entre ellos, a otros seres humanos en procesos de dolor o sufrimiento, somos los primeros que estamos siendo invitados potentemente por la vida a sentir nuestro propio dolor y nuestro propio sufrimiento y a dar atención íntima, amorosa y espacio a eso. Cuando mi vida consiste en muchos momentos en eso, sé con mucha facilidad ofrecérselo al otro ser humano porque el otro ser humano no está separado de mí y yo no le puedo dar algo que yo no me esté dando a mí. Entonces, cuando yo sé vivirlo en mí, naturalmente eso, no con mis palabras, sino con mi vivencia que puede estar acompañada de sugerencias, de insinuaciones, mm, se comunica porque es una experiencia vital. En mi libro del hacer al ser y en mis audios y en mi vídeo hay muchas propuestas de dejar espacio al dolor, no etiquetarlo, no darle historia, considerarlo como la primera vez, es una experiencia que está aquí y no le pongo connotaciones, sino que simplemente me abro, es una oportunidad de experimentarme como conciencia. Y todo esto hay que vivirlo, no son teorías Exacto, bonitas. Cuando está interiorizado como vivencia, naturalmente lo puedo comunicar. Lo puedo comunicar porque se transmite. exacto. Sí, no es teoría, no es leerte No, libros, no, sino es llevarlo a tu propia experiencia, el sentirlo tú, el sentirlo tú. totalmente, Sí, totalmente. Yo no sé el cómo, solo sé que brota de mi sí, experiencia. exacto. Yo en relación a lo del dolor, yo hace 3 años, no me acuerdo qué año fue, pude experimentar esta sensación, esas cosas que tú dices que tienes esa sensación que ya sabes que eh, viví durante pues no sé, fue una hora y media, una sensación en la que muy angustiosa para el cuerpo con un calor extremo, 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 que en otro momento habría sufrido mucho por ello. Pero en ese momento tuve una experiencia en la que mi cuerpo estaba pasando un calor atroz, sudaba calor, pero yo no estaba sufriendo por ello. Fíjate. En esa experiencia pude comprender cómo puedes sentir dolor, pero no tienes por qué sufrir porque estés sintiendo dolor. En aquel momento a mí se me regaló esa experiencia Ujú. y pude comprender todavía aún más cómo no es lo que me sucede, sino la interpretación de lo que me está sucediendo, lo que a mí me Eso es. produce ese malestar e incluso esa felicidad que muchas veces podemos decir, esto, qué Sí, guay. No, no deja de ser algo que en ese momento parece que claro, concuerda con algo que tú quieres, pero es parte totalmente. es parte del mismo, ¿no? Es parte de la misma Sí, sensación. lo que estás diciendo ahora me parece Sí, súper importante porque en realidad el dolor en sí es natural y es bastante sobrellevable y abrazable. Es la resistencia al dolor, el no quiero el dolor, esto no me tendría que estar pasando, ¿por qué me pasa esto? Lo que adhiere al dolor, la carga de sufrimiento, y eso ya sí que resulta muy insoportable. Entonces, es muy importante darnos cuenta de toda esa resistencia que se superpone al dolor y contemplarla también con total aceptación, darle también espacio a ella, pero darnos cuenta que el dolor se intensifica precisamente por el no quiero esto, la resistencia, esto sí, no tendría que estar pasando. Cuando tú exacto. tuviste esta experiencia, simplemente hiciste un gesto de sí, vale, está ahí. Y eso disminuye un montón, creo. Bueno, en Sí, mi experiencia, la sí, intensidad de lo que se siente, sí. Yo ¿verdad? en mi caso, cuando era muy jovencita, que era muy dada como una granazadora a tener periodos de ansiedad intensos, ¿vale? Donde, bueno, pues tomaba, me daban ansiedad y tomaba pues valerianas o tomabas una infusión, o me acuerdo que un médico me decía que tenía que soplar en una bolsa. Bueno, pues mi experiencia la determinó un hecho, que fue que llegó un día que tenía un ataque de ansiedad como otros y dije, esta vez no voy a decirle que no. Y me fui a Ah, mi habitación, me senté en mi cama y me puse a experimentar esa sensación que estaba wow, viviendo, esa ansiedad que estaba
presentándose por algo, pero estaba ahí. Entonces me abrí y le dije un gran sí, una gran apertura y pude experimentar, pude vivir cómo se fue por sí sola. Igual que llegó, se fue. Claro, desde aquel día yo siempre he dicho que soy una sentidora nata, Claro. pero de todo tipo. Incluso ha habido veces, hace mucho tiempo también, ¿no? Que estaba viendo una película y de repente estaba tranquila, estaba disfrutando de una película y aparecía en mí una emoción que me sacaba de esa aparente que tenía que ser comodidad. Y apagaba la tele, Dora, cogía, hacía pum, apagaba la tele y digo, a sentir esto. Está aquí. O sea, es como esa sensación, ¿no? Y al final te das cuenta de cómo esas emociones se abren, se abren. Y no son nada, no son terribles. Y pueden ser No, palpitaciones muy, muy grandes, de ¡pum! Te palpita el corazón, sientes tus pulsaciones en todo el cuerpo. Pueden ser que al principio pueden asustar, pero asustan porque siempre las hemos rechazado. No nos han enseñado a sentirlas, a vivirlas. ¿Te duele un pie? Pues vamos a ver, te duele un pie. Ese dolor. Sin que le pongas un vamos a remedio, vivirlo. por supuesto, vamos a ponerle Claro, remedio, sí, ¿no? sí. Pero es un dolor, no le tengas miedo, no ponga mucho ahí ese rechazo, ¿no? A no vivirlo, a no Sí, experimentarlo. Como bien dices tú en el libro del hacer al ser, la vida en tu cuerpo, la vida a través de tu cuerpo. exacto. Sí, es Qué pura bonito, vida ¿no? el dolor, Es es una pura vida. expresión de la vida. Cuando conectas con ella como expresión Mm. y no la rechazas, te atraviesa y te quedas reforzada con esa vida, en lugar de agotada luchando contra ella. De ahí se deriva una gran energía que luego puedes usar para lo que quieras. Pero en cuanto que hay resistencia y lucha, hay un desgaste, Exacto, ¿verdad? exacto. Pues Dora, vamos a dejar el tema de la alimentación para otro momento. Vale, Te muy agradezco bien. enormemente que este ciclo de conversaciones que quiero abrir, aportando esta perspectiva sobre temas que tienen que ver con el cuerpo desde una amplitud mayor, desde un estado mucho más sencillo, más divertido y conectando con esa referencia, con esos valores. ¿Sí? Entonces, dejo abierta para esa próxima que hablemos de alimentación, que es un tema también muy interesante, Ah, como sí, la mente sí, etiqueta y hace ahí, cuando todo es sí, sí, mucho más sí, sí. sencillo y el cuerpo te pide de manera natural, ¿no? Claro. Y bueno, yo quiero recomendar a todo el mundo que está aquí los dos libros de Dora, el del hacer al ser y la abundancia está servida. Los tenéis ahí en doragil.com. Para mí son de obligada lectura, Dora, porque cómo lo expresas con esa sencillez, esa naturalidad, cómo tu ser conecta ya simplemente con esta lectura. Es como todo lo que te aporta, ¿no? Entonces, quien quiera saber más de Dora, que yo os lo recomiendo, tenéis doragil.com, ahí veis todo lo que hace, que no es poco, y hay una apartada que pone sobre mí. Yo invito a la gente a que lea eso, a lo que cuenta Dora de sí misma desde que es pequeña hasta este momento, ¿no? Toda esa transición, todo eso que has vivido, que me parece muy interesante, muy bonito, porque además siempre comunica, como digo yo, cuando un ser humano ha experimentado esto, o sea, yo lo puedo experimentar, tú lo puedes experimentar, Dora lo es, yo lo soy, tú lo eres. Sí, está ahí. O sea, Claro. está ahí, ¿no? Y bueno, quien me siga a mí, bueno, ya sabe que en yolandaferrer.es se pueden descargar mi ebook donde Ah, cuento sí, por ahí, cierto, que muy chulo. Lo he cuen- leído. sí, cuento ahí los 3 primeros pasos que dan mis Sí, alumnos, ¿no? Antes de comenzar a hacer nada, antes de comenzar a poder entrenar. sí, Sí, sí. Un libro as- muy interesante y además cortito y fácil de manejar y de practicar. sí, muy sencillo. Sí, las Sí, personas sí, cuando me llegan me dicen, Yolanda, tienes razón, cuando lo leí me di cuenta de que no me estaba prestando atención a mí. O sea, totalmente. estaba volcada en atender a los demás y yo, efectivamente, nunca me había parado a mirarme de esa manera. Qué bueno. Sí, pues Una Dora, perla. encantada de que estés en mi vida, ya lo Yo también. sabes, encantada de que estés Una en mi alegría. vida. Muchas Espero que cada gracias, vez estés Yolanda. más, porque sabes que coincidimos mucho. Tu libro La abundancia está Sí, servida me ha llegado en este momento, no podía ser de otras. Y nada, lo dicho, espero que sigamos en comunicación y que podamos seguir aportando y disfrutando. totalmente. Muchísimas gracias. Ha sido un disfrute muy grande estar contigo, Yolanda. Gracias, Dora. Gracias.